voy a ser también coadministrador a nuestro hermano Víctor Astudillo. Él me va a ayudar con dar la palabra, así que yo no me doy cuenta. Y les pido que nuestras intervenciones en general sean breves o incluso si no hay algo que sea acorde, estricto a lo que estamos tratando, porque estaba mirando los contenidos, a pesar de que es la segunda parte de la actividad que comenzamos ya la semana pasada. Mm. eh, Le voy a pedir a Víctor que me autorice a usar el compartir pantalla, por favor. Te cambié de administrador antes de hacerlo. Y quedó igual un poquito larga a pesar de que era la segunda parte. Así que vamos a tratar de ser lo más ágiles posible. Ahí está. Bueno, la idea es que cada uno, dentro de lo posible, vaya leyendo, adelantándose a la lectura del material de trabajo que tenemos. Si alguien aún no tiene la copia del libro Redención, no dude en pedirla, está disponible, es gratuita, está autorizada por la editorial, así que no hacemos ningún pecado si la multicopiamos y la compartimos. Ellos no solo autorizaron la traducción, sino que también el uso masivo por las iglesias que deseen hacer uso de ese recurso. Así que una gran bendición tenerlo. Las ilustraciones son tantas y los ejemplos que da extenso que tardaríamos mucho en irlo comentando detalladamente, pero por eso la idea es que ustedes lo vayan leyendo paralelamente y si surge alguna duda, alguna pregunta, algo que les llame la atención, especialmente que quieren compartirlo, entonces no duden en hacerlo también. Habíamos quedado, retrocedo solamente un par de imágenes de la vez anterior, en por qué un deseo legítimo se puede convertir en un problema. Eh, Hablamos de deseos legítimos como la satisfacción del hambre, la sed, la seguridad, el abrigo, tener los bienes necesarios o imprescindibles para la vida. Y comentábamos que efectivamente todos esos anhelos que son legítimos, como Israel deseando el agua, pan, carne, comida para los hijos, en fin, viendo que estaban en un contexto complejo porque en el desierto no hay agua, no es fácil sembrar, ellos estaban huyendo de sus enemigos, entonces la situación estaba realmente compleja y eso es legítimo. El problema no son los deseos en sí mismos, sino que cuando los queremos en nuestros propios términos y no los de Dios. Mm. Cuando los deseos se transforman en algo que sentimos como exigible y como yo quiero, a mi manera, entonces ese deseo legítimo se puede transformar en un deseo ilegítimo, se puede transformar en un pecado. ¿Cómo lo bueno puede ser transformarse en algo malo, como vimos en los ejemplos de Israel? Porque ellos lo querían ahora, no estaban dispuestos a esperar, ellos querían abundancia, e incluso trataron de guardar para el día siguiente. Este simbolismo son situaciones concretas que están registradas en la escritura, no como meros antecedentes históricos. Hay hechos en la Biblia que van quedando como un registro de lo que realmente iba ocurriendo, pero el registro de estos datos tiene también el propósito, indudablemente, de que el Espíritu Santo los deja ese registro en el ejemplo de la historia de Israel para que nosotros también saquemos lecciones de aquello. Los que quisieron acumular se les pudrió, no pudieron conservarlo para el día siguiente porque se descompuso, se llenó de gusanos. Y también había una orden explícita de recoger el día previo al día de reposo, recoger el doble y no recoger en el día de reposo, pero los hombres suelen no entender el propósito que esto tiene y lo considerarán algunos una molestia, una demanda caprichosa del Señor, y en realidad no es una demanda caprichosa. eh, lo vamos a ampliar un poquito más en la siguiente vista. Se transforma algo bueno en malo cuando aquel don que Dios nos da se hace en nuestra percepción
más importante que el día de reposo, el día del Señor. Y comentábamos que desde el Edén el Señor dejó esto absolutamente claro cuando pone a Adán y Eva en el huerto, un huerto provisto de todo lo necesario. Tenían agua, alimentos, estaban libres de enfermedades, no habían plagas, el equilibrio ambiental era absoluto. Me imagino el control de las radiaciones externas. Si hoy todavía funciona bastante bien el escudo que tenemos a nuestro alrededor, con cuánta mayor razón en ese tiempo en que todo era perfecto. Es decir, no había riesgo de melanomas en la piel. Ellos podían tomar sol sin ningún problema. Todo funcionaba perfecto y el Señor les dio todo eso para su disfrute. Pero les dijo, de este árbol del que está en el medio del huerto no pueden comer. Y esa sencilla orden fue transgredida cuando Satanás les dijo, ¿qué es eso? Por algo el Señor les está poniendo esta restricción, no quiere que ustedes sean como Él. Ellos ven como deseable no solo el fruto, tal vez por lo bonita que es una manzana roja, es que en los moteles suele usarse como símbolo del anhelo, del deseo, una manzanita mordida. También la Apple tiene el mismo símbolo. No era una manzana, pero más que el fruto en sí, fue deseable para ellos ser como Dios, tener el dominio sobre sí mismos y no tener que rendirle cuentas a nadie. Y entonces, cuando los dones que el Señor nos da pasan a ser más importantes que el Señor, eso está representado en la transgresión del día de reposo. Y tal como decíamos el jueves pasado, el martes pasado, no se trata de aquellas personas que por razones laborales, del sistema de turno, la gente que trabaja en hospitales, en cárceles, en cualquier sistema de trabajo que tiene turnos, la gente que trabaja en la minería, en empresas que no paran 24 horas. Ojalá el mundo se hubiera mantenido fiel a los principios del día de reposo. Hubo una época en que Europa entera, Estados Unidos, cerraba todos los negocios. El día de reposo era un día de reposo. La gente no tenía negocios para comprar, porque todos guardaban ese día de una manera natural. Muchos negocios hoy día cierran el fin de semana, pero los malls permanecen abiertos. Con mi esposa siempre comentamos esa y a ella le produce mucha tristeza porque vio a uno de sus hermanos trabajar por años los días domingos. Rara vez tenía un domingo libre, entonces él quería participar de la vida de la iglesia, pero se le hacía difícil. Eh, Wilkerson usa una frase ahí que la encontré digna de destacarse y eh, de colocar acá en esta presentación. Él dice, no se trataba de capricho, él dice, un Dios personal hace un compromiso con su pueblo diciendo, quiero que me recuerden cada vez que tengan hambre. Quiero que entiendan que yo mismo soy su provisión. En vez de dejar una notita en la cocina que diga, hijitos, hay reservas para la vida en el refrigerador, nos vemos, él los invitó a comer con él cada vez que tuvieran hambre. Encontré muy interesante, muy buena la ilustración. No es lo mismo un papá dejando una nota ahí, hay comida en el refrigerador, saquen, sírvanse, coman. Él quiere que disfrutemos de su compañía, de su provisión. Eh, yo he visto con algo de preocupación, no es un juicio, por favor no lo malinterpreten, pero he visto con algo de preocupación que en muchos hogares cristianos se está perdiendo la costumbre de dar gracias por los alimentos cada vez que nos sentamos a la mesa. O se hace algo tan cortito como el por este pan, por este don, porque es cortito, ¿no? Lo cantamos y vamos a comer. Eh, no quiero dar una lección sobre eso, ni decir que se debería orar de tal o de esta forma. Lo que quiero decir es que nada debiera hacernos perder de vista y quizás es interesante por lo mismo dar gracias por los alimentos cada vez que comemos, porque como alguna vez les comenté, conocí un hogar que se oraba en la mañana por todo el día
Y yo me pregunté, ¿por qué no el lunes por toda la semana? ¿O por qué no el día uno por todo el mes? ¿O el primer día del año por todo el año? Igual sería un acto de fe, ¿no? El Señor va a proveer para cada uno de los días del año, así que demos gracias hoy día por los 12 meses. Eh, no es un mero formulismo, pero es interesante que al momento de recibir un don como el alimento diario, podamos recordar quién es el dador, que todo viene de su mano. Y aunque sea una oración breve, poder decirle, Señor, gracias porque tú lo has provisto. Esto lo mismo cuando yo recibo o veo o verifico que en mi cuenta de ahorro, perdón, la cuenta corriente o la que sea, veo que se depositó mi renta, ¿no? Recuerdo que el pastor Petrecelli me comentaba que ellos llegaban de las compras de principio de mes a la casa, bajaban las cosas del auto, ponían ahí y cerraban sus ojos con su familia y daban gracias al Señor, pidiendo que esos víveres que habían comprado alcanzaran para todo el mes. Interesante. Nosotros tenemos la costumbre con mi familia de, al salir, cualquier viaje que hacemos en auto, una vez que ya los bolsos están cargados, nos sentamos y antes de encender el motor, hacemos una oración. Señor nos proveyó el autito, la oportunidad de salir, que nos cuide en el trayecto, que cuide nuestros bienes, que cuide a la perrita que va a quedar en la casa, a nuestros vecinos, y así. Hermanos, vi a Marisol por ahí con la mano levantada. Le doy la palabra mientras voy Ah, a sí. abrir la puerta que hay alguien contestando. Hermano Ah, Víctor, ok. está al Sí. mando. No, era para preguntar algo que ya respondió, que si uno tenía que trabajar en un domingo, que podía hacer, si, porque yo mucho tiempo estuve en un call center y tenía que trabajar los domingos. Entonces, pues quería preguntar si eso era válido o no, pero bueno, el pastor ya dijo que sí. Y Ujú. pues, nada más. Ah, Oli. bueno, por ejemplo, una vez el pastor de una iglesia que iba, él había dicho que ni siquiera fuéramos al súper los domingos. Entonces, o sea, pero sí, sí puedes hacer cosas, ¿no? No es, los judíos no hacen nada en sábado, ni siquiera caminar, tienen cierta extensión para caminar, pero, pero si tienes que trabajar, o sea, ¿cómo diré? Por ejemplo, una reparación en tu casa o algo así, pues sí lo puedes hacer, ¿no? ¿O no? Bueno, daría para largo el solo estudio del cuarto mandamiento, cuarto mandamiento. Hicimos una serie sobre eso y como están todos los sermones grabados en la red, hasta podríamos buscarlo y recomendar su escucha una vez más. Hay mucho que se podría decir al respecto, pero lo que queremos que quede hoy día grabado en nuestra mente es recordar a Dios que nos dio todas las cosas y nos dio el día de reposo, especialmente para alabarle y agradecerle. E incluso si yo estoy trabajando ese día, a mí me tocó más de alguna vez hacer turnos un día domingo, tener presente que es el día del Señor y un tiempo especial para tener comunión con Él, para si tengo que inevitablemente hacer alguna cosa, tener presente que es el Señor del día de reposo. ¿Ya? Es sobre todo nuestra actitud. Ahora, que se ha relajado muchísimo desde los tiempos antiguos al presente, ya nos quisieran ver los hermanos puritanos en cómo vivimos hoy día, el día domingo, quedarían escandalizados, pero no es el punto, ¿eh? Es recordar que el Señor es el Señor. Bueno, vamos a ver algunas citas relacionadas con justamente este concepto de cuando el deseo es el problema, no el bien en sí mismo. ¿Ah? Y la Biblia llama a eso eh, eh, lascivia, una palabra fuerte, no la usamos mucho, pero vamos a ver algunos textos. Romanos 13:14, otra persona que busque Santiago 1:14 y otra primera de Juan 2:16. Tengo Pastor, Romanos lascivia, 13:14. perdón, lascivia es como perversión. Sí, es un deseo pecaminoso, Ah, ok. excesivo. ¿Mm? Sí, porque sí lo había escuchado, pero no sabía bien el Se asocia concepto. especialmente a lo sexual, pero vamos a ver que no es la única forma de experimentar lascivia. Romanos 13:14 dice.
Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El Señor sabe, de hecho hemos hablado de esto muchas veces, que los deseos relacionados con el sustento, con el abrigo, o sea, si tenemos hambre, el Señor puso en nuestro organismo los mecanismos por los cuales sentimos hambre. Lo mismo respecto de la sed, lo mismo respecto del deseo del descanso o el deseo sexual. Cada uno de estos anhelos tienen que ver con la vida que Dios hizo y es perfecta. Pero el tema es cuando eso se transforma en algo desenfrenado y en vez de proveer para nuestra vida espiritual revistiéndonos de Cristo, trabajamos para proveer solamente para lo material. Santiago 1:14 dice. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Claro, ahí hay un llamado a no ser tentados por Dios, ¿no? Sino que, o sea, digamos, me distraje, disculpen mal. No somos tentados por Dios, sino que nuestra propia concupiscencia es la que nos tienta. De nuestro propio corazón nacen los... Leo el 13, leo el 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así es. Muchísimas gracias. Y primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, hacemos una clara distinción entonces entre los sentidos, lo fisiológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? E incluso lo emocional. Yo siempre digo que cuando me mandan saludos para Miriam y me dicen cariños a Mirita, yo digo, qué bueno, porque se los voy a ir a dar de inmediato. El deseo de cariño, de dar caricia y recibir caricia es parte de nuestros anhelos también. El abrazo, ¿ah? Cómo echábamos de menos un buen abrazo en ese tiempo de la pandemia. Los chilenos somos buenos para dar abrazos y con hartas palmadas así fuertes en la espalda que mi señora se asombra cuando nos pegamos los varones. Uy, a mí me encanta dar abrazos, o sea que cuando yo vaya, Muy prepárate. latino, muy latino. ¿Ah? A Sí, los gringos les llama la atención eso y eso que están ahí cerquita. sí, sí, sí. Bueno, tenemos anhelos que son puestos por Dios, pero de ninguna manera podemos culpar a Dios de esos anhelos desenfrenados cuando se transforman en avidez. Esos anhelos vienen claramente de un amor desordenado. Creo que es Agustín de Hipona el que llamaba al pecado un amor desordenado. El amar es correcto, pero cuando ese amor es desordenado, cuando se transforma en una pasión desenfrenada, entonces es incorrecto y es pecaminoso. Ejemplos de deseos que no son necesariamente el deseo sexual y que se pueden transformar en deseos de avidez. Rápidamente, lluvia de ideas. ¿En qué cosas podríamos poner nuestra energía excesivamente? Pues el La dinero, gula, la gula. La gula, ¿ya? el dinero. Obsesiones. Puede ser una pareja, un noviazgo El o dinero. que es obsesivo, ¿Mm? más allá del deseo sexual, sino que se transforma en una obsesión para la persona, esas Sí, personas que persiguen a otras para estar con ella. un vínculo, ¿no es cierto? Que puede ser enfermizo, una Sí, dependencia emocional de otra persona. exacto. Ujú. Sí. ¿Sí? ¿Qué otra más? Las redes sociales, internet, Redes no sé. sociales. Fíjese que está definido hoy día el uso del celular como un vicio. Mm. Una persona que se despierta y lo primero que hace es ver el celular o no puede estar en una reunión sin verlo, sin estarlo viendo, atento a las notificaciones y tener que saber qué está pasando, ¿no? Hace poco escuchaba a un pastor en Brasil, no recuerdo de qué iglesia, pero no era de la IPB, y él decía que tenía autoridad para decirle a su iglesia
que no usaran el celular en el templo porque él lo cumplía estrictamente. Estrictamente. Él decía, nadie me va a ver nunca sacar el celular en la mitad de una reunión. Entonces siempre uno dice, no, pero puede haber una urgencia, una emergencia. Pero hermano, el mundo funcionaba bastante bien igual antes de los celulares y probablemente cuando usted va al cine, estoy seguro de eso, probablemente, aunque ya he visto gente en el cine con los celulares encendidos y molestan las pantallas y la luminosidad y todo eso, pero éramos capaces de estar ahí 2 horas sentados sin ver nuestras redes sociales, Sí, sí. pero no hacemos lo mismo en el templo y eso infelizmente es algo que se ve demasiado. Y es peor hoy día cuando la justificación es que tengo la Biblia en el celular. Yo creo que ahí hay una tentación muy grande. Abro la Biblia, pero al mismo tiempo abro la pantalla y aparecen las notificaciones y la tentación de ver quién me está poniendo un mensaje es enorme. Y probablemente muchos hemos caído en esa tentación. Eva, ¿Sabe lo que pasa, pastor? No quiero justificar, pero a mí me pasa que yo uso una aplicación que se llama YouVersion, que no solo tiene la Biblia, sino que además uno puede tomar ciertos versículos que el pastor está predicando, llevarlos a una nota y tomar nota de todo lo que el pastor está hablando y luego compartirla con la comunidad que uno tiene agregada a la aplicación. ok. Entonces, se hace como muy, muy positivo, pero lo que usted dice es verdad. La Ya, tentación para cambiar la aplicación por un WhatsApp. es grande porque está sonando, está vibrando y de repente si me insisten, en fin. Bueno, este pastor tenía, decía él, la autoridad para exhortar al respecto porque nunca lo hacía. Yo lamentablemente no puedo decir lo mismo. Los hobbies pueden transformarse en una obsesión. Redes sociales, ya lo mencionamos, el reconocimiento. Hay gente que es obsesiva por los aplausos, por los likes, por que alguien... entonces esto de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, nos buscamos alguna forma de que alguien se entere para que digan, mire, David hizo tal cosa, ¿no? Reconocimiento. La Sí, búsqueda de pastor, modelos. pastor, yo quería decir que también otro de así de vicio, bueno, no sé cómo, deseo, puede ser la actividad física, o sea, el ejercicio, Claro, que entra así como que no, es que tengo que estar mejor, 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 tengo que tener mejor cuerpo, mejor cuerpo, mejor cuerpo, o sea, y hay gente que termina haciéndose daño hasta, sí. pues Bueno, el hasta, caso de Lisa, creo que se llama la niña que estábamos viendo en este capítulo, que cayó en una anorexia por causa de la necesidad de proyectar una imagen que para ella resultara aceptable para ella y para los demás. Y eso fue también muy combatido en el tiempo en que se dejó de tener estas supermodelos excesivamente delgadas, eh, o la abundancia de gimnasios que surgieron también como una epidemia en el mundo así, se llenaron de gimnasios los gyms, ¿eh? Para tener una figura apropiada, en fin, un culto al físico. Bueno, la búsqueda de modelos equivocados muchas veces se justifica, por un lado, negando, es decir, no tengo un problema. Usted lo habrá oído decir más de alguna vez personas que dicen respecto del cigarrillo, por ejemplo, no, yo lo dejo cuando quiero. Y es falso, en realidad es adicto al cigarrillo y no quiere reconocer que tiene un problema con esa adicción. Y lo mismo con otras cosas como lo dulce, que se dice que el azúcar también es una droga, bastante poderosa. Y lo otro es la generalización, es decir, pero si todos lo hacen, ¿qué tiene de malo si esto es algo tan común? ¿Por qué va a ser un problema si no soy el único? ¿No? Y en segundo lugar, la culpa es de otros. Cuando hay una negación, podríamos llegar a decir, ok, ya tengo un problema, pero no es mi culpa. Y muchas personas justifican sus conductas, incluso sus adicciones, sus problemas de comportamiento en una situación heredada,
daño hecho por otros, en el efecto familiar, en la herencia, etcétera, etcétera. Y esto incluso se extiende hasta el Señor, ¿no? Tal como hemos dicho más de alguna vez, en Génesis 3:12, Adán no solo culpó a Eva, sino que destacábamos muchas veces la mujer que tú me diste. O sea, yo estaba bien, pero tú me diste una esposa. Y ahora acá están los resultados. O sea, el colmo de la desfachatez del cinismo, terminar culpando a Dios, ¿no? Y en Éxodo 16:8, si alguien lo puede leer de nuevo, vamos a leerlo, creo que lo tengo destacado más adelante, pero en otro contexto. Dijo Lo leo. también Moisés, perdón. Sí, No, dale. adelante, adelante. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Exactamente. Entonces, ellos estaban levantando su ira contra Moisés y Aarón, pero en el fondo, y Moisés lo sabía, era un juicio contra el propio Dios, porque ellos eran la voz de Dios para el pueblo en ese momento. ¿Mm? Bueno, el problema de las murmuraciones. Yo recordaba, fue inevitable recordar un joven con una discapacidad intelectual que asistía a la primera iglesia de Chillán. Y cada vez que se hacía alguna reunión donde la gente podía aportar con algo personal, cantar una alabanza, él pasaba adelante y cantaba la misma canción que no se las voy a cantar, pero me la recuerdo de memoria de tantas veces que la escuché, que decía, en todas las iglesias existe un murmurón. ¿Ah? Murmuran de los hermanos, murmuran del pastor y etcétera, etcétera. Y tenía una melodía bien pegajosa. Y esa era su canción. Claro, eso era en las iglesias del sur, eso no pasa acá en el centro, no existe ese problema. La murmuración, ¿no? Es tan común. ¿Por qué la gente murmura? Demandas no satisfechas, aparentemente justificadas, ¿no? Ellos reclamaban por la falta de una reserva de comida, no solo querían tener el maná diario, sino que se acordaban de las ollas de carne, siempre me ha llamado la atención esa frase, las ollas de carne. Y de agua, ¿no? Vivían al lado del Nilo. Decir el Nilo es decir el delta del Nilo, decir agua abundante, tierra regada todos los años por la crecida del Nilo que fertilizaba la tierra. O sea, un lugar pero maravilloso, junto a la estabilidad de tener un país fuerte, con edificaciones grandes, con una cultura muy desarrollada, y ellos preferían ser esclavos ahí que estar en el desierto expuestos a el peligro, la incertidumbre, aun cuando era Dios el que los había sacado de la esclavitud. Y eso es negarse en definitiva a vivir en los términos de Dios. Es decir, yo lo habría hecho mejor. Yo lo habría planificado de una manera distinta. ¿Qué se cree el hombre para pensar que sus planes podrían ser mejores que los del Señor? Bueno, y eso los llevaba entonces, a pesar de todas las evidencias que ellos tenían a su disposición, porque pensemos en esto, hermanos, ellos fueron testigos de cada una de las 10 plagas, fueron testigos de la muerte de los primogénitos de Egipto, fueron testigos de un mar abierto como un pasillo, con murallas de agua a sus lados, y luego esas aguas cayendo violentamente sobre el ejército que los perseguía. Es que cuesta pensar que quienes vivieron esas experiencias pudieran tener tanta ceguera espiritual para seguir dudando de la provisión del Señor. Les daba una nube durante el día para que el sol no los achicharrara y fuego durante la noche para que tuvieran luz y calor. Pero ellos echaban de menos Egipto, ¿no? Seguían echando de menos Egipto. Bueno, y entonces uno dice, estos israelitas malagradecidos.
Ellos, ¿qué de nosotros? La pregunta que hace el autor es, ¿no será que hacemos muy mal en mirar a Israel y decir qué gente, qué tipos desagradecidos, ¿no? Dos autores que son citados por ahí que admiro mucho, tanto David Powlison como Paul David Tripp, debe ser porque se llaman como yo. No, acabo de darme cuenta. Insatisfacción con lo que se es, lo define estas murmuraciones, ¿no? El fondo de las murmuraciones, dice David Powlison, es insatisfacción con lo que se es. O sea, apunta a una cuestión de mi identidad. ¿Cuál era el problema de Lisa? Se encontraba obesa y quería ser delgada. Eh, es terrible, ¿no? Es ser disconforme con lo que uno es. Yo bromeo, siempre bromeo con mi estatura y ustedes me lo han oído. A veces digo que me autopercibo de 1,90 m para estar al día con los tiempos. Pero una broma, finalmente nunca he tenido preocupación al respecto. De hecho, si me hubiera preocupado de eso, no me habría casado con una esposa un poco más alta que yo. Eh, pero es terrible cuando las personas tienen insatisfacción con lo que se es, ¿no? Y eso puede generar, de hecho, mucha ira contra Dios. En un curso de consejería que tomé, daban como ejemplo un caso de una mujer cristiana que tuvo un hijo que por alguna afección, alguna condición genética, se quedó pequeñito, un enanismo congénito. No el acondroplásico característico, sino que un niño que se dejó de crecer, se quedó chiquitito. Y ella hizo todo lo que la medicina le dijo, buscaron todos los tratamientos hormonales, en fin. Y el niño no creció, quedó chiquitito. Y ella afirmaba estar enojada con Dios, enojada con Dios. ¿Por qué Dios había hecho eso con su hijo? Y esto en el contexto del curso de consejería lo pusieron como ejemplo, por eso lo recuerdo, porque un pastor, un consejero, le dijo, querida, tu problema de estar enojada con Dios es que no has perdonado a Dios. Realmente es increíble, pero ese fue el consejo que ella recibió, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es perdonar a Dios. Y en la mente de uno dice, ¿cómo puede pasar siquiera eso por la mente de un consejero cristiano? ¿De qué te crees? ¿No? Tal como Arcis Sproul lo mencionaba en ese video que compartió el hermano Mauricio con nosotros hace algún tiempo, algunos martes atrás, el problema del hombre es que nos olvidamos quién Dios es y quién somos nosotros. Ese es nuestro problema. Ahí está a la raíz de muchas de las dificultades que nosotros tenemos, olvidar quién Dios es y quién somos nosotros. Pablo preguntaría, ¿dirá el barro al que lo formó, por qué me hiciste así? ¿Qué se cree el barro para decirle al alfarero cómo lo formó? Pero sin embargo, este barro es muy orgulloso, muy cretino, ¿no? Paul David Tripp dice, es el zumbido del fondo de un corazón descontento. La murmuración está ahí como un ruido, ¿eh? En nuestro corazón, en nuestra cabeza. Y quiere salir y a veces se manifiesta, a veces se exterioriza, otras veces se expresa en un rostro descontento. 3 preguntas de prueba nos propone Wilkerson. La primera es, ¿qué nos hace enojar? Voy a tratar de ir adelantando un poco porque ya son las 9. ¿Qué nos hace enojar? ¿Qué nos produce ansiedad? ¿Y qué nos hace desear escapar? Son algo así como unas preguntas de diagnóstico, muy sencillas, no pretende ser exhaustivo y yo tampoco pretendo tener todas las herramientas para poder tratar con este tema de la falta de conformidad o los problemas que tenemos justamente por aquello que apreciamos como carencias. Entonces, solo para tener como un marco referencial, el enojo puede ser fuerte, odioso, violento, y la Biblia dice que hay manifestaciones correctas e incorrectas.
volvemos un poco a este tema de lo que Dios nos hizo, ¿no? Porque si Dios creó las emociones en el ser humano, así como existe la risa, la alegría, también está el enojo. También es legítimo muchas veces enojarse. Y Efesios 4, 26, 27 dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, el enojo, ¿es la cita correcta? No estoy seguro si lo dije bien. ¿Alguien me lo confirma? Sí, es correcto, Sí, ¿no? pastor. Así es. No se Enojen, ponga sobre vuestro enojo después. exacto, ni deis lugar al diablo, ¿no? Entonces, la ira es, en alguna medida, una expresión puesta también por Dios. Pablo dice que viendo la idolatría ahí en Atenas, su corazón se enardecía dentro de él, producía rabia. ¿Cómo puede un pueblo llegar a ser tan idólatra? Y nos debe enojar, en cierta forma, muchas cosas que son injustas, incorrectas. La ansiedad tampoco es un fenómeno estrictamente negativo, ¿no? La ansiedad se define como una respuesta normal ante una amenaza o estrés psicológico. O sea, la ansiedad también es un don de Dios. Él puso estas herramientas, así como el hambre, como la sed, como un mecanismo de protección. El escape se define como un deseo insano de eludir la realidad en vez de enfrentarla. Y de nuevo, tenemos un escape que es normal, es decir, me salió a mí ahí al frente de la granja un día en el Guayápolis de noche, no había nadie, no había guardia, salió un perro y el perro me hizo la guardia como 15 minutos, yo no podía mover un pie, estaba ahí. Lo único que yo quería era escapar. Aproveché que entró un auto que nos separó y yo arranqué, pero a perderme hacia la granja. Escapar es lo que corresponde hacer frente a un peligro. El problema es cuando queremos eludir una realidad en vez de enfrentarla o aceptarla. Y entonces encontramos vías de escape. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas ahora. Me acordé al hablar del enojo y de las culpas, ¿no? De esta viñeta de Quino, de Mafalda, donde están los tres echados ahí, el Felipe creo que es ese, con Mafalda y el hermanito, el Guille, y Felipe se queja del calor. Y Guille le dice, es por el gobierno, ¿verdad? No, Guille, es por el verano. Ah, el pobre todavía no sabe repartir muy bien las culpas, ¿no? Guille escuchaba que todo el mundo seguramente se quejaba contra el gobierno y entonces creía que el calor también era culpa del gobierno. Nos hace enojar la percepción de injusticia, sabernos perjudicados cuando nuestros derechos son conculcados o percibimos que un derecho se ha sido atropellado, o también ser decepcionados. Es natural que los padres se decepcionen por la desobediencia de los hijos, o los amigos se enojen con un amigo si de alguna forma éste traicionó su confianza. Eh, la pregunta es, cuando esos enojos nos llevan a culpar a otros en vez de mirar nuestras propias responsabilidades, a murmurar indebidamente. Aquí recordemos el no hablar contra tu prójimo falso testimonio, que no implica solamente no mentir sobre otros, sino que también decir cualquier cosa que altere o afecte la honra del otro. Y la murmuración suele ir acompañada del deseo de dañar la honra del otro. Ya que no puedo desquitarme de otra manera, entonces lo voy a desprestigiar. Voy a hablar mal de él, que todos sepan cómo es. No tengo ese derecho, la palabra me prohíbe esa actitud. Y por supuesto también buscar justicia propia, ¿no? La condena, el desear la muerte del otro cuando yo me siento perjudicado. Hace algún tiempo supe de alguien que le deseó la muerte al otro y esa otra persona falleció. El sentimiento de culpa que le acarreó era pero terrible después de eso, ¿no? Bueno, el problema de las murmuraciones y la ansiedad
El estrés se define como un mecanismo de protección también, es decir, un gato entra en estrés cuando enfrenta a un perro, sobre todo si es un perro que no conoce. Hay perros y gatos que son bastante amigos, pero el estrés hace que la persona, o en este caso el animal, enfrente un peligro potencial, sus pelos se erizan, baja sus orejas, para que no tenga de dónde tomarlo, mostrando además una actitud fiera, saca sus uñas, se encorva así para verse un poco más alto, y todo su organismo se prepara para dos cosas: defenderse o arrancar. Eso es estar en estrés, estar listo frente a un peligro potencial para defenderme o arrancar. ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, lo que tiene de malo es que cuando el estrés produce en nosotros esa sensación de pérdida de control. Y recordé en alguna oportunidad que viniendo con mi cuñado en una poza de agua en un día de lluvia en la autopista, el auto derrapó y dimos varias vueltas en la misma autopista. Varias, no una, varias vueltas. El auto giraba sin control. Hermano, es desesperante. Si hay algo que nos produce una tremenda ansiedad, es esa sensación de pérdida de control. No domino los acontecimientos, está fuera de mí el poner control en lo que está ocurriendo. La incertidumbre futura, el temor por lo que otros piensan, no solo lo que ha pasado, sino que qué están otros diciendo, deseos de tener o temor de perder. Ambas cosas pueden producir ansiedad. Deseos de tener y ya lo tienes, el temor de perderlo. Esa fotografía comparativa entre dos personas que se supone que son la misma persona antes y después de la guerra. Busqué porque la recordé haberla visto, la encontré inmediatamente. Hay varios ejemplos del efecto que produce la guerra en las personas. Y me han dicho muchas veces que nunca hay que leer los comentarios abajo porque varias personas decían, no, esa es una fotografía trucada, no, son dos personas distintas, no, mira, tiene el mentón así, que las orejas allá. Más allá de que sea o no realidad, la verdad es que este efecto que produce la guerra en las personas es real. El estrés, el impacto que produce un trauma como la guerra en el rostro de las personas, en la piel de las personas, es tremendo. Y de hecho, el estrés y el cortisol, que es uno de los que se le llaman la hormona del estrés, produce cambios en la piel, acelera el envejecimiento. Me llamó mucho la atención porque, bueno, la única hormona que un día me salió alterada a mí fue justamente el cortisol elevado, y la vitamina D que estaba baja también. Pero el cortisol porque es producto del estrés y entre otras cosas produce que la grasita se acumule en la guatita, trastornos alimentarios, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. Y eso se va a reflejar también en nuestro rostro. ¿Mm? Un creyente que percibe este impacto, paradojalmente podría murmurar contra Dios, ¿no? Culpamos a Dios de algo que debería producirse y acá no culpo nada, no es mi ánimo hacer un juicio, sino que es el efecto que estas cosas pueden producir en la vida de las personas. Camila. Eva. Pastor, ¿sabe que yo quería contarle de las cosas que usted ha mencionado y quizá tomando en cuenta solamente el título, el problema de las murmuraciones, una cosa que produce también ansiedad, que se puede relacionar con el temor por lo que otros piensan, es más allá de eso cuando uno como cristiano está intentando, por supuesto, teniendo conciencia de que uno no tiene el control de ser luz en el lugar, pero lamentablemente hay personas alrededor que hablan cosas que no son reales o cagüinean, como se dice vulgarmente. Entonces, uno no tiene control, por supuesto, sobre esas cosas y producen una ansiedad muy grande y mucho estrés porque uno está tratando de hacerlo lo mejor posible y quizá uno considera que no ha hecho nada para provocar eso, pero quizá el mismo hecho de uno tratar de ser luz y glorificar al Señor
a esas personas les incomoda. Entonces, es algo súper complejo y cero control, solo oración. Ahí es donde creo que es una de las mejores aplicaciones del versículo, de los versículos 5 y 6 del Salmo 37, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y he comentado otras veces, no es un pensamiento mío, pero me encanta. Charles Spurgeon dijo, comentando ese versículo, tú preocúpate de la honra del Señor y deja que Él se preocupe de la tuya. Si yo estoy Amén. haciendo las cosas en el nombre del Señor y para su honra, olvídate, despreocúpate. Algunos van a murmurar, pero la mentira va a ser expuesta. Ahora, si hay fundamentos para esas murmuraciones en nuestra contra, el Señor nos libre porque tenemos una doble responsabilidad. La ética cristiana es más exigente que la ética del mundo. Ahí toca pedir perdón. Así es, así es. Bueno, el problema de las murmuraciones y también el deseo de escapar. De nuevo me acordé de Quino, ¿no? En uno de sus libros me acordé de este dibujo donde el personaje dice ahí, justo me lo tapan las letras, si tuviera las llaves podría ser libre, libre. Y luego se asoma por una puerta que está abierta y dice, cerraría todas estas malditas puertas y nadie podría entrar a quitarme mi libertad. Nadie. Tremendo, ¿no? Cómo personas se encierran en sí mismas para escapar, ¿no? Se aíslan, se alejan, forman guetos espirituales o escapan de la realidad en una especie de vida de ermitaños, ¿no? Donde nadie me alcance, donde nadie me afecte, que es muy distinto a lo que el Señor oraba diciendo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando las cosas se ponen difíciles, queremos escapar. Cuando enfrentamos una situación de peligro, queremos escapar. Ya decíamos que no tiene nada de malo escapar de un animal peligroso o de un asaltante. Me tocó correr de un intento de asalto. Yo creo que si me cronometran, bato el récord de 100 metros planos fácilmente, y eso que andaba con zapato de suela. Nunca en mi vida he corrido tan rápido. Lo que hace la adrenalina, ¿no? Escapamos, ¿ah? Escapamos de algo que no podemos cambiar, pero el problema son cuáles son las vías de escape que a veces la gente utiliza, ¿no? Las adicciones. El libro, no lo vamos a mencionar acá porque menciona una serie de adicciones más o menos dañinas. No sé si son todas, todas pueden ser dañinas, pero evidentemente una droga peligrosa, una droga potente puede ser mucho más peligroso que la impuntualidad o la adicción a las series. En fin, el trabajo puede ser una vía de escape para muchas personas. Trabajar, 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 no dejarse tiempo para nada más. La vida religiosa. Fíjese que a la raíz de por qué algunas personas eligen el sacerdocio católico, está el escape. Y una vez leí que no es que se hagan muchos de ellos homosexuales o pedófilos durante la vida religiosa, sino que muchos de ellos creyeron que entrando a la vida religiosa iban a escapar de esa tentación, de esa inclinación. Por eso es que es más frecuente dentro de los sacerdotes. Y un flagelo que hay presente en el tiempo actual, yo no sé si esto es tan antiguo o no, pero hoy día se sabe cada vez más de niños, niñas que escapan de alguna forma de su realidad o de su percepción de realidad, auto infiriéndose heridas, que es un tema bastante complejo hoy día. Bueno, interesante que volviendo a Israel, la experiencia del pueblo de Israel tiene estos tres componentes, ¿no? Fíjese cómo está ahí presente en Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. O sea, mejor nos hubiera matado allá que no hubiera que está matándonos aquí. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos,
pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Una expectativa sobre el futuro oscuro, incierto, enojo y la ansiedad de la situación en la que ellos estaban enfrentando. ¿Mm? El texto nos lleva a considerar la tentación de Jesús en el desierto. Esto es maravilloso, hermanos, porque no es accidente que en el comienzo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu 40 días al desierto. Acá el 40, alguno de ustedes podría dudar que no es accidente. O sea, 40 años en el desierto el pueblo de Israel y el Señor es llevado por el Espíritu 40 días con sus noches al desierto, donde es tentado. Y fue tentado con saciar su hambre física, con tener fama y prestigio instantáneo, así, ¿no? Tirarse del pináculo del templo, que todos lo vieran como los ángeles lo iban a dejar caer en forma lenta, o sea, y tener poder terrenal, todos los reinos que creía Satanás que podía ofrecerle. Jesús enfrentó la tentación con la palabra de Dios y se sostuvo firme en su humillación para ser exaltado a su debido tiempo. Filipenses 2, 5 al 11 dice que el Señor se humilló, se vació, se despojó de sus privilegios de divinidad para humillarse en obediencia ante el Padre y entonces ser exaltado al final cuando fuera el debido tiempo. Él resistió la tentación durante 40 días, 40 noches. Yo me asombro cuando el texto dice, pasados 40 días tuvo hambre. ¿Cuántos de ustedes han ayunado 24 horas y ya tenemos hambre al saltarnos la primera comida? ¿No? Terrible. Cuando pasaron 40 días dice, tuvo hambre. Bueno, John Owen, un puritano citado por el autor, dice que cuando sufrimos, permitimos que una tentación entre en nosotros, entramos en tentación. Mientras que esté golpeando la puerta, tenemos libertad. Pero cuando alguna tentación entra y se queda para discutir, especialmente el enemigo, con el corazón, razona con la mente, tienta y seduce las afecciones, sea a largo o corto plazo, aunque sea imperceptible o que el alma no lo note, entramos en tentación. O sea, lo que deberíamos hacer es no abrir la puerta. Es sorprendente como algunas personas dicen, no, yo soy capaz de, así que me expongo intencionalmente, ¿no? Tengo problemas con el alcohol, pero voy a ir a una fiesta con bar abierto. Total, no, yo sé que voy a aguantar. Eso es abrir la puerta, ¿no? Darle la oportunidad al enemigo de negociar con nuestro corazón y el corazón es engañoso, lamentablemente. ¿Qué deberíamos hacer para enfrentar la tentación? Es mantener la puerta cerrada. Dice el autor también, evitando ser perezosos, se lo dice Owen, matando al pecado cada vez. Romanos 8:13, ¿alguien lo puede leer? Romanos 8, 13. Romanos 8:13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien. Hacer morir las obras de la carne. Hebreos 12 ocupa una ilustración tomada de la agricultura. Dice, brotando una raíz de amargura, mejor sacarla al tiro, ¿no? No esperar que se haga grande, que crezca y nos haga tropezar. Y matarlo cada vez. Si bien es cierto, fuimos libertados de la esclavitud del pecado, pero
la tentación pecaminosa es algo que enfrentaremos hasta el día de nuestra muerte. No recuerdo cuál de los grandes reformadores, no Calvino ni Lutero, era otro, en el lecho ya de muerte, se puso a repasar su vida. Un reformador, un protestante, y empezó a pensar en las iglesias que había plantado, en los sermones que había predicado, y de repente cayó en la cuenta que estaba encontrando justicia en su vida para entrar al cielo. Y dice: Satanás, hasta este último minuto quieres tentarme. Y rechazó esos pensamientos para descansar única y exclusivamente en la gracia maravillosa del Señor, ¿no? Y el pecado es algo que tenemos que matar cada día. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. También encontrar plena satisfacción en Cristo. El autor nos lleva a un texto del Antiguo Testamento, Salmo, que habla del Señor, no habla de Jesús de manera explícita, pero aplica al Señor, a Dios, nuestro Señor. Salmo 107, versículo 9. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Quién es el que hace eso? Dios. ¿El pan que Dios nos da o Dios? Dios. Es Dios, no el pan. El pan sacia el hambre, pero es Dios el que nos da el pan. Él es el que lo hace. Jesús, por otro lado, dice explícitamente que Él es el pan de vida. Juan 6, 27, versículos 32 al 35. Lo vamos a leer también, y ya estamos terminando, que quede como nuestro pensamiento al finalizar. Juan 6, 27, 32 al 35. Trabajad, no dale nomás, que yo ya leí. Ah, bueno, ya. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. ¿Hasta qué número era? Del 32 al 35 ahora. 32 al 35, dice. Del 32 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más os he dicho que aunque me habéis visto, ya, está ahí. Hasta el 35. La paciencia del Señor Jesucristo, siempre me ha llamado la atención. Está delante de sus ojos. Les está hablando de que el pan es el verdadero pan del cielo, el que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dicen, Señor, danos de ese pan. No dice esa exclamación del Señor ahí, pero yo casi que la oigo. Yo soy el pan de vida. ¿Cómo no han entendido todavía? Pero nos cuesta entender. Nos cuesta darnos cuenta que nuestro problema radica muchas veces en que queremos los dones y nos olvidamos del donador. Y estamos agradecidos del Señor por los dones que Él nos dio, pero ponemos nuestra confianza en esos dones, olvidando que el que está detrás de ese don es el Señor y que Él podría darlo, podría quitarlo y Él no va a cambiar, Él va a seguir siendo la razón de nuestra seguridad. Para ello, el texto, la palabra nos obliga, nos dice que
la forma en que nos apropiamos de Cristo es por medio del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que puso fe en nuestros corazones para descansar en Jesús, es el que permite que nosotros vivamos con Cristo como esa realidad insustituible. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Yo lo tengo. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu es el que va transformándonos de gloria en gloria, ¿no? Y produciendo esa imagen de Cristo en nosotros, de tal manera que esa identificación con Cristo sea cada vez mayor. Va a llegar el día en que usted va a poder mirarse en el espejo de la gloria y lo que va a ver del otro lado del espejo es a Jesús. Es una cosa maravillosa porque dice que seremos semejantes a Él. ¿Ya? Por eso yo ya me dejé barba. Las hermanas no sé cómo lo van a hacer. ¿Ah? Pero es broma. Un pastor decía que él piensa que nos vamos a parecer físicamente. ¿Ah? Y no Pero si a sabemos las cómo es. mujeres no nos sale barba. Por eso digo, no sé cómo lo van a hacer. Pero el Señor dice que de alguna manera nuestro cuerpo glorificado va a ser semejante al de Él. Y vamos siendo cada vez más como Cristo. Eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros, trabajando nuestra vida para que el viejo hombre vaya quedando atrás y ser cada día más cual mi Cristo, como decía un himno, más cual mi Cristo anhelo siempre ser. Y lo hacemos por vía de mandato llenándonos del Espíritu. Efesios 4:18 dice que no nos embriaguemos con vino, más bien llénense del Espíritu. Y siempre hemos hecho este paralelo entre las dos cartas hermanas muy cercanas que son una prácticamente gemela de la otra. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu de Cristo? Llenándonos de su palabra. No es algo místico, no hay que levantar nuestros brazos, poner los ojos en blanco y pedir que el Espíritu nos llene. No, nos llenamos del Espíritu de Cristo llenándonos de su palabra. ¿Y cómo nos llenamos de su palabra? No es poner la Biblia acá y dormirnos con la Biblia en el pecho. Es leyéndola frecuentemente, constantemente, conociéndola, haciendo que la palabra modele nuestro pensamiento, amando cada vez más a Cristo en su palabra, viendo a Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Toda la palabra habla de Él. Esa es la forma en que nos llenamos del Espíritu de Cristo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia a la hora de enfrentar las distintas situaciones, por muy complejas que sean en nuestra existencia. Cualquiera sean estas, el Señor está ahí siendo Él nuestra alegría. ¿Eh? Él es nuestra alegría. Él es nuestro gozo. Que el Señor nos bendiga, hermano. No sé si hay alguna pregunta al terminar. Solo quería decir que la cita es Efesios 5:18. Muchísimas gracias. Tiene toda la razón. Efesios 5:18. La vamos a corregir. Pastor, tengo una duda. Marcelo. Sí, por acá, Marcelo y Fran, estamos aquí recién de la pega. Pastor, una consulta referente a lo que usted mencionaba más o menos con las doctrinas de tener un hábito cristiano de lectura. ¿Cuál sería un buen ejercicio, por ejemplo, que usted nos pudiera recomendar? Hay algunos que leen en la mañana, otros en la tarde, leen, no sé, por el caso de los hermanos que viven con más gente en la casa, lo leen en familia, lo leen en persona, se guían por algún estudio guiado, o cada uno hace un estudio. ¿Cuál sería una buena práctica?
En realidad es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, porque métodos de lectura para, por ejemplo, leer la Biblia en un año hay varios. De hecho, si usted pone en cualquier buscador, van a Ujú. aparecer varias alternativas, todas interesantes porque algunas combinan textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, salmos y proverbios, etcétera. Y proveen entonces una lectura mixturada para avanzar en una lectura que no sea lineal. Eh, Recomiendan, la que no recomiendan para leer la Biblia en un año, no la recomiendan para personas nuevas, es de Génesis hasta Apocalipsis. Si la persona ya conoce la escritura, tiene un panorama bíblico completo, no hay problema que comience en Génesis 1 y termine en Apocalipsis 20, pero, o 22 creo. Entonces, no habría problema, pero piensen en lo pesado que puede resultar ir pasar por números, por algunos Claro. pasajes de la escritura que son complicados, ¿no? Entonces, eh, John Stott, yo aprendí de él en un libro que se llama Los problemas del liderazgo, el método que él usaba, que a su vez lo aprendió o viene de un pastor escocés que se llama Robert McChain, creo que es. Y él diseñó un tipo de lectura que se conoce como los 4 comienzos, que es leer 4 capítulos diarios. Comenzando, y habla de 4 comienzos porque son Génesis 1, Esdras 1, Mateo 1 y Hechos 1. Génesis, el comienzo de la creación. Esdras, el comienzo del nuevo Jerusalén después del retorno del cautiverio. Mateo, el nacimiento de Cristo, y Hechos, el nacimiento de la iglesia. Lo interesante de ese método es que comenzando de esa manera uno lee todo el Antiguo Testamento una vez en el año y 2 veces el Nuevo. Por lo mismo yo a veces lo he simplificado y leo solamente desde Mateo hasta el final. No leo Mateo y Ya, Hechos. ¿Ya? ya. Pero tiene una gracia muy interesante porque permite ir avanzando en la Biblia en forma más, con una mirada más panorámica. Y Ujú. hay coincidencias, pero impresionantes en este paralelismo. Es sorprendente, uno va leyendo y de repente está leyendo la traición de este acá, y acá tienes la traición de Judas, y acá tienes, o sea, es muy, muy interesante. Y ahora, el mismo John Stott, en ese mismo libro, dice que él trataba de hacerlo de repente los 4 capítulos de una, y es pesado, es largo. Entonces él lo dividía en el día, leía 2 capítulos en la mañana y 2 capítulos en la tarde. Pero al final, después de todo eso, dice él, o sea, como sea, si no puede leer toda la Biblia en un año, léala todo el año con provecho. Eh, Claro. Más conozco que cantidad, la calidad. exactamente matrimonios que conozco que van leyendo juntos un capítulo cada día, un capítulo. Puede tomar más tiempo, pero junto con el desayuno, antes del pan material, un capítulo. Y, y lo importante es que haya constancia, perseverancia en eso. Gracias, pastor. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería hacer un comentario solo, pastor. Me Dime. imagino que a todos les debe pasar lo ¿Lo mismo dejaste de grabar? Sería bueno. que, Perdona, que a todos les debe pasar lo mismo que Isaac. Si quiere, para la grabación. perdona, Eva, al tiro. Perdón. Perdonado.